Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy lleva por tema lo que son los vibrios, Campylobacter, Helicobacter y las bacterias relacionadas. Como introducción a esto podemos mencionar que estas van a ser bacilos gram negativos que van a poseer una amplia distribución en la naturaleza. Continuaremos con el estudio de los vibrios. Estas van a ser bacterias mucho más frecuentes en el agua de la superficie de todo el mundo. Las características epidemiológicas de la cólera son muy parecidas en el reconocimiento de la transmisión de los vibriones Schüllerae en aguas y en superficies del sistema sanitario de aguas. En cuanto a su morfología, podemos mencionar que esta va a ser un bacilo curvo en forma de S, va a tener un tamaño aproximado de 2 a 4 micrómetros y va a moverse por medio de un flagelo polar. En cuanto a su cultivo, podemos mencionar que este va a disponerse en colonias lisas, redondeadas y convexas y se va a multiplicar a una temperatura óptima de 37 grados centígrados. En cuanto a su patogenia, podemos mencionar que esta va a ser solamente patógena en condiciones normales en los seres humanos. Y también podemos mencionar que los microorganismos virulentos de los vibriones Schüllerae se adhieren a las microbiosidades del borde en cepillo de las células epiteliales, provocándose una multiplicación y posteriormente la liberación de la toxina del cólera y tal vez mucinasa y endotoxina. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a mencionar que el 60% de estas van a ser asintomáticas. Va a poseer un periodo de incubación de 1 a 4 días en pacientes que presenten síntomas y va a depender del inóculo ingerido. Las heces se van a asemejar al agua de arroz, van a contener mocos, células epiteliales y muchos vibriones. Va a presentar un cuadro brusco de náuseas, vómitos, diarrea abundante con cólicos abdominales y va a también existir una pérdida rápida de líquido y electrolitos, los cuales van a conllevar a una deshidratación intensa, a un colapso circulatorio y a una anuria. Dentro de las pruebas diagnósticas de laboratorio vamos a encontrar que las muestras van a ser obtenidas de los moscos de heces. Los flotis van a tener un aspecto microscópico no distintivo y en microscopías de campo oscuro o contrastes de fase se van a poder observar vibriones que se mueven rápidamente. El cultivo se va a dar específicamente en el agar pectona y en agar sangre a un pH aproximado de 9. Dentro de la inmunidad podemos mencionar que un ataque de cólera va seguido de una inmunidad contra la reinfección, pero sin embargo se desconoce el tiempo y el grado de inmunidad. Los anticuerpos vibrocidas en el suero se han relacionado con protección ante la colonización y la enfermedad. Dentro del tratamiento podemos mencionar que la parte más importante es la reposición de líquidos y electrolitos para corregir la deshidratación grave y la hiponatriemia. Y las tetraciclinas por vía oral ayudan a reducir la emisión de heces en el cólera y abrevian la excreción de vibrios. Vibrio parahemolítico. Esta va a ser una bacteria halófila que va a producir gastroenteritis aguda tras la ingestión de mariscos contaminados. Esta va a tener un periodo de incubación de 12 a 24 horas y va a producir náuseas, vómitos, fiebre y cólicos abdominales. Esta va a tender a desaparecer en un periodo de 1 a 4 días espontáneamente sin otro tratamiento que no sea el equilibrio hidroeléctrico. En cuanto a los otros vibriones podemos mencionar al vibrio vulnificus, que este va a producir infecciones graves de heridas, bacteremias y posible gastroenteritis. Va a estar localizado en los ostiones y su tratamiento va a ser con tetraciclina. El vibrio mimicus, que va a producir una diarrea tras la ingestión de mariscos mal cocidos o bien ostiones crudos. El vibrio dancela, que va a producir infecciones en heridas. El vibrio alginoliticus, que va a producir infecciones oculares ópticas tras el contacto con el agua del mar. Y el vibrio olizae y vibrio fluvialis, que van a producir diarrea. Campylobacter. Estas van a producir enfermedades diarreicas y van a estar entre las causas más difundidas de infecciones. Surgen como microorganismos patógenos en humanos y van a ser causas de enteritis e infecciones generalizadas. Estas van a producir infecciones clínicamente indistinguibles y los laboratorios no distinguen entre una y otra.
entre el 5 y el 10% de infecciones causadas por Campylobacter jejuni son a causa de Campylobacter coli. En cuanto a su morfología, podemos decir que son bacilos gram-negativos con forma de S, van a ser móviles, van a poseer un solo flagelo polar y no van a producir espora. En cuanto a su cultivo, este se va a producir en una atmósfera con poco oxígeno y dióxido de carbono añadido. Va a tener una temperatura óptima de 42 grados centígrados para su reproducción, la cual va a evitar la proliferación de otras bacterias en la S, facilitando así la identificación de la Campylobacter jejuni. En cuanto a su patogenia, podemos mencionar que esta es una infección adquirida por vía oral o el contacto con animales infectados. Va a ser la Campylobacter jejuni susceptible al ácido gástrico y los microorganismos van a proliferar a nivel del intestino delgado, invadiendo el epitelio y causando inflamación, provocando así la aparición de leucocitos y eritrocitos en las heces. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos mencionar dolor abdominal, diarrea abundante, cefalias, malestar y fiebre. Estas por lo general ceden de 8 a 5 días sin un tratamiento antimicrobiano. Dentro de las pruebas diagnósticas vamos a mencionar que las muestras son obtenidas de las heces diarreicas y los frotis teñidos con la tinción de Gram pueden mostrar bacilos típicos en forma de ala de gaviota, y la microscopía de campo oscuro o contraste de fase demuestran la movilidad rápida característica de estos microorganismos. Helicobacter pylori. En cuanto a su morfología, podemos decir que son bacilos gram-negativos en forma de espiral, móviles y que van a poseer múltiples flagelos en un solo polo. En cuanto a su cultivo, podemos decir que esta se va a crecer o multiplicar en un lapso de 3 a 6 días cuando se cultivan en un medio microaerofílico a una temperatura de 37 grados centígrados. En cuanto a sus características de crecimiento, podemos decir que son oxidasa y catalasa positivas y va a ser productor de ureasa. En cuanto a su patogenia, vamos a decir que esta se va a multiplicar a un pH de 6 a 7. La ingestión voluntaria produjo aparición de gastritis e hipocloridria. Existe una amplia y estrecha relación entre las infecciones causadas por Helicobacter pylori y las ulceraciones duodenales, y el tratamiento antimicrobiano elimina la Helicobacter pylori y mejora a la gastritis y a las úlceras duodenales. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, vamos a decir que las infecciones agudas van a producir enfermedades del tubo digestivo alto, provocando náuseas y dolor. También vamos a tener vómito y fiebre, y los síntomas van a persistir alrededor de 1 a 2 semanas. Dentro de las pruebas de diagnósticos de laboratorio vamos a tener que las muestras son obtenidas de biopsias gástricas mediante endoscopía para su posterior estudio histológico. También se van a tomar muestras de sangre para determinar los anticuerpos séricos. En cuanto a su inmunidad, vamos a ver que los pacientes infectados por Helicobacter pylori van a presentar una respuesta de anticuerpo IgM a la infección. Posteriormente van a producir IgG e IgA que van a persistir en las mucosas y en los pacientes con infecciones crónicas. En cuanto al tratamiento, vamos a tener que este se va a dar mediante succitrato de bismuto más amoxicilina durante un periodo de 14 días, el cual va a permitir erradicar la infección por Helicobacter pylori en un 70-95% de los pacientes. Además, se recomienda también el uso de un fármaco supresor de ácido para ayudar a la cicatrización de las úlceras.